Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver cómo es el estudio de los suelos a campo, su reconocimiento y principalmente vamos a caracterizar los factores de sitio. Estos factores en muchos casos son similares a algunos de los factores formadores que van a ver más adelante y en otros casos nos aportan un poco más de información sobre el sitio que estamos caracterizando. Bueno, ¿para qué necesito yo reconocer un suelo? Bueno, hay una necesidad de establecer un lenguaje común entre distintos actores de la cadena productiva, ya sea el ente estatal, los asesores o los ingenieros agrónomos y los productores también. Es decir, todos tenemos que hablar un mismo idioma y entender lo mismo utilizando ese lenguaje en común. En general, se reconocen los suelos también con distintos fines. Algunos de los fines y objetivos que incluye el reconocimiento de suelo es la elaboración de cartas de suelo, de mapas, que pueden formar parte de algunos inventarios de recursos naturales. Es decir, por ejemplo, un estado, un país o una provincia necesita saber cómo están constituidos sus recursos naturales y bueno, genera información de reconocimiento de suelo para ver cómo es la aptitud de los diferentes suelos que componen su región. Podemos, en este caso, vamos a estar trabajando en escalas muy pequeñas, es decir, escalas 1 en 500.000 o 1 en 1.000.000. Esto quiere decir que un centímetro en el mapa, en el plano que nosotros sobre el cual estamos trabajando, va a representar 500.000 o 1.000.000 de centímetros, por ejemplo, en el terreno físico. Otro de los objetivos que podemos llegar a perseguir con el reconocimiento de suelo es la caracterización de zonas productivas. Es decir, ya trabajamos en una escala un poco más grande, de 1 en 30.000, 1 en 20.000, donde vamos a tratar de caracterizar y conocer un poco más en profundidad cómo se componen los suelos, por ejemplo, de un establecimiento agropecuario. Ahí vamos a aumentar la densidad de observaciones y vamos a tratar de perseguir un objetivo más productivo, concreto y relacionado con un beneficio económico normalmente. Podemos también tener otro tipo de objetivos que caracteriza a la experimentación química, científica, donde nosotros queremos conocer cómo es un determinado suelo, ya que sobre este vamos a realizar un determinado experimento. Entonces, bueno, para facilitar la divulgación de la información, normalmente se reconocen los suelos y se identifican varios factores que influyen sobre él. Bueno, como ya un poco venimos hablando, el examen y la descripción de los suelos a campo me va a dar un poco su vocación, cuál es su vocación productiva, es decir, su aptitud de uso. Es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta cómo es la aptitud de uso, ya que, bueno, realizar un uso inadecuado del suelo puede derivar en procesos degradativos, es decir, que nosotros degrademos el recurso suelo. Bueno, una vez que nosotros generamos una información, dependiendo un poco de la escala de la información, podemos llegar a obtener productos como el que ven en la pantalla, es decir, cartas de suelo que pueden llegar a tener diferente nivel de detalle, pero que en gran parte, a grandes escalas, ya han sido elaboradas en buena parte del país. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe la carta de suelo 1 en 500.000 que ha realizado en una campaña de reconocimiento de suelos el INTA, y por ejemplo divulga esta información que es gratuita y ustedes la pueden descargar de los sitios de internet con los grandes grupos de suelos. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires hay grandes zonas que están abarcadas por los suelos verdes oscuros y verdes claros, gran parte de la provincia, y esta más morada, que por ejemplo corresponden a suelos del tipo argidoles, en el caso del verde oscuro, que son suelos molisoles que tienen un horizonte subsuperficial argílico con gran contenido de arcilla. Ahí vemos que hay grandes zonas cubiertas por suelos apludoles, que son también suelos molisoles con régimen núdico y que no tienen esa presencia del horizonte argílico. Eso lo van a ver más adelante en la carrera a medida que avancen y puedan ver la taxonomía de suelos.
Y también vemos que, por ejemplo, el 20, que ocupa una gran superficie, son suelos natracuoles, es decir, suelos molisoles también, pero que tienen un determinado contenido de arcilla y dificultades en el drenaje. Todas cosas que vamos a ir viendo y que van a caracterizar los diferentes suelos y que gran parte de ellos están comprendidos dentro de los factores de sitio. Bueno, para reconocer un suelo y comenzar con el análisis de nuestro recurso, primero vamos a tener que elegir un sitio para el control, es decir, un sitio donde yo voy a realizar las observaciones. Y esto es importante, eh, ya que, bueno, eso va a ser el punto de referencia que yo voy a tener y va a formar parte de mi colección de datos como información de base para la elaboración de ese tipo de cartas de suelo o de mapas. En este sentido, es importante tener en la cabeza bien claro cuál es la escala de trabajo que yo voy a realizar, ya que, como hemos mencionado, la escala de trabajo influye de manera importante en la densidad de observaciones que yo tengo que realizar. No es lo mismo realizar una caracterización de recursos suelo para un establecimiento agropecuario que, por ejemplo, para un partido entero. En general vamos a estar hablando que nos vamos a mover dentro de la organización jerárquica del suelo en los niveles superiores. Es decir, vamos a ir de una mayor complejidad a una menor complejidad, caracterizando los diferentes factores de sitio y comenzando por aquellos que influyen sobre una gran región, como puede ser el clima o el paisaje, y después vamos a ir yendo cada vez a una escala mayor, pero de menor complejidad, donde vamos a caracterizar las geoformas y algunos otros factores de sitio que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo selecciono el sitio donde voy a realizar el control? ¿Una calicata, por ejemplo? Bueno, va a depender de varias cosas, entre ellas el objetivo, es decir, yo tengo que tener claro para qué quiero usar esa información. Esto es una de las cosas más importantes. Habíamos visto que hay distintos objetivos. Pueden ser objetivos de inventario de recursos naturales, objetivos productivos de un determinado establecimiento o una determinada zona, o una caracterización que me permita identificar un suelo en una experiencia científica, por ejemplo. Eh, Cada objetivo va a tener una determinada necesidad de detalle en la información. También va a depender de los recursos que yo tenga disponible, es decir, en general vamos a hablar de dinero y de personal para realizar el trabajo y de tiempo también. En general vamos a decir que los relevamientos o los reconocimientos que se realizan en escala muy pequeña, es decir, en grandes áreas, van a requerir una densidad de observación un poco menor, y cuando yo quiero tener una información muy detallada voy a tener que usar una escala mayor, es decir, escalas 1 en 20.000, por ejemplo, donde voy a tener que aumentar la densidad de observaciones. Entonces esto me va a insumir mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de gente trabajando, de gente que haga los pozos, que haga los relevamientos a campo y demás, y también mayor cantidad de tiempo y de dinero. Eh, Otro de los parámetros que influye sobre la elección del sitio es la variabilidad que yo puedo esperar en el paisaje. En este sentido, podemos ilustrar la variabilidad con estas dos fotografías que ustedes ven más abajo, donde ven dos situaciones que en apariencia parecen similares, pero si nosotros miramos un poco más de cerca, vamos a ver que la variabilidad que podemos llegar a encontrar en cada una de ellas no es la misma. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos una zona, una foto aérea, donde vemos gran densidad de vías de escurrimiento, lo que podrían llegar a ser arroyos, como se ven, por ejemplo, acá hay otro, y acá hay cursos de agua secundarios que van alimentando a este. Por lo tanto, podemos suponer que acá la variabilidad va a ser mucho mayor que en otros lugares. Acá los interfluvios, es decir, las zonas que están entre dos cursos de agua, entre dos fondos de valle, son muy pequeñas y por lo tanto muy variables, ya que están conectadas por laderas. Si lo comparamos con, por ejemplo, esta otra zona, donde vemos que prácticamente no hay cursos de agua
y es una zona en apariencia plana. Por lo tanto, nosotros podemos esperar menor variabilidad en cuanto a la zona que está representada acá a la derecha respecto de esta otra en la izquierda. Es decir, que nosotros acá vamos a tener que hacer mucha mayor cantidad de observaciones para caracterizar las distintas facetas de este paisaje, es decir, las distintas geoformas, respecto de la situación de la derecha. Otro parámetro que tenemos que tener en cuenta si elegimos el sitio es la representatividad que tiene nuestro punto. Es decir, para esto vamos a ir a la siguiente filmina, es decir que nosotros vamos a tener que salir un poco al campo, si bien hoy en día contamos con muchas herramientas digitales, fotos satelitales, índices de verdor, mapas altimétricos y demás, vamos a tener que salir al campo y recorrer un poco, mirar un poco el paisaje, es decir, paisajear un poco en forma coloquial, como decimos dentro de la cátedra, y determinar cuál sería la representatividad del punto que yo elijo, es decir, cuál es el área de características homogéneas que va a representar. En este sentido, podemos ver que, por ejemplo, en esta foto se ven tres zonas bien diferentes, un interfluvio, una zona alta, que está conformada por una loma, lo que podría ser una loma, una ladera y una terraza. Y el cauce de un arroyo, por ejemplo, lo que conformaría normalmente un valle. Bueno, si yo realizo una observación dentro de la terraza iluvial, por ejemplo, voy a tener una representatividad de la terraza iluvial. No así esta caracterización no me va a representar, por ejemplo, la loma o el interfluvio. Es decir, voy a tener que tener una noción de hasta dónde llega la interpolación que yo puedo hacer de la información que voy a generar. Acá vemos un caso también similar, es una foto inversa donde vemos que hay una parte alta, desde donde fue tomada la foto, una parte de ladera que va progresivamente disminuyendo en altitud hasta llegar a un fondo de valle donde se ve un grupo de personas y después otra ladera y otra loma del otro lado. Bueno, en este sentido, si bien parece todo homogéneo y muchas veces puede estar cubierto todo con la misma vegetación, hay que saber diferenciar y observar en el paisaje cómo cómo se desarrolla ese paisaje en el ambiente y definir cuál sería la representatividad que yo tengo, ya que no va a ser lo mismo un área de ladera que un área de loma o interfluvio y un área de fondo de valle o de bajo o cañadón. Bueno, vamos a comenzar con la descripción de los factores de sitio. En general, cuando se describen los factores de sitio, en algún lado lo tenemos que anotar esa información y en general podemos utilizar un cuaderno o cualquier otra cosa, pero se han elaborado algunas fichas grafológicas que están realizadas con el objetivo de condensar toda esa información. Este tipo de fichas son las que se utilizan normalmente cuando salimos al campo y queremos reconocer un suelo y guardar esa información en una manera estandarizada. En general, las fichas edafológicas tienen este aspecto, algunas son un poquito más largas porque contemplan algunas cosas que normalmente en nuestra región no encontramos, y tienen, por ejemplo, la fecha, la ubicación geográfica, es decir, cómo encuentro o puedo volver yo a ese lugar. Es importante esta información, ya que muchas veces es necesario retornar al lugar o tener una segunda opinión o volver a caracterizar algo que nos olvidamos o simplemente situarla en un mapa. En general, la ubicación se da mediante coordenadas GPS, pero también podemos utilizar otros recursos si no tenemos un GPS, como por ejemplo direcciones. Por ejemplo, en la ruta 35, en el kilómetro 328, 1000 metros a la derecha, en la estancia tal, por ejemplo. Y dentro de eso podemos llegar a tener cada vez mayor nivel de especificación. Sin embargo, siempre lo más deseable es tener las coordenadas GPS, ya que es un lenguaje que entendemos todos y es muy fácil de volver al punto, utilizarlo como direcciones para volver. Otra de las informaciones que tiene la ficha dafológica es un esquema. Nosotros cuando visitamos el lugar vamos a tener que hacer un esquema
del relieve, cómo serían la forma de la Tierra, de la superficie terrestre en ese punto. Observaciones, es decir, todo lo que nosotros no podamos vertir, toda la información que no podamos vertir en las demás casillas, la podemos volcar acá en observaciones. Paisaje, vamos a determinar qué tipo de paisaje vamos a tener en nuestra zona. Ahora vamos a caracterizarlo o ver cómo se caracterizan los distintos paisajes. Geoforma, posición, relieve, pendiente, material parental, vegetación, tipo cobertura y erosión, tanto actual como susceptibilidad de la erosión. Es decir que, bueno, toda esta parte izquierda de la ficha va a contener lo que nosotros llamamos factores de sitio, que son aquellos que yo puedo caracterizar sin necesidad de realizar la calicata. Y luego tenemos toda esta parte de la ficha dafológica, todo el centro de la ficha, donde va a estar la morfología del suelo, es decir, cómo son sus horizontes, que los voy a ir listando sobre esta columna, y las características de los distintos horizontes, ya sea su textura, su estructura, consistencia y demás, lo cual voy a ir rellenando, voy a ir volcando en estas casillas que tenemos más acá. Eso lo vamos a ver más adelante en la materia. Bueno, uno de los factores de sitio más importante a nivel general, a nivel global, vamos a empezar primero caracterizando grandes zonas, es el clima. El clima es el que regula la formación de suelo a nivel global. Podemos decir que vamos a tener suelos de ámbitos o de climas fríos, por ejemplo los gelisoles, donde vamos a ver que hay una escasa temperatura a lo largo del año, un promedio de temperatura muy bajito. Hay otros tipos de suelos que, por ejemplo, responden a climas del tipo árido, por ejemplo, los aridisoles, y otros suelos que se forman en condiciones tropicales, como pueden ser los oxisoles y los ultisoles, todo lo cual podemos llegar a ver en este gráfico, donde vemos que la temperatura, a medida que crece, va determinando algunos órdenes de suelo, son estos que están acá, y lo mismo con las precipitaciones. A medida que aumentan, vamos a ver que repercute sobre la formación de suelo. Así que podemos decir que el clima, a nivel general, es el que dictamina la distribución de suelos a nivel global o a nivel país. Este esquemita, que es bastante simple y representativo, lo bajé de un libro que es 200 años, 200 suelos de la Argentina, que elaboró el INTA y que lo pueden descargar si quieren desde este link que está acá abajo. Es un buen material para tener y guardar, ya que tiene 200 perfiles de suelo de Argentina. Bueno, una vez que nosotros caracterizamos el clima, en el caso de Bahía vamos a estar hablando que tenemos un clima templado semiárido, por ejemplo, vamos a tener que pasar al paisaje. Y primero, cuando caracterizamos el paisaje, vamos a empezar por la geomorfología que nos toca, es decir, cuál es el marco general que contiene a nuestro paisaje. Yo caracterizando la geomorfología, es decir, entendiendo en qué provincia geológica me encuentro, ya voy a tener una noción de cuáles son las condiciones generales del ambiente que estoy analizando. Por ejemplo, en nuestra zona vamos a estar dentro del ambiente 19, que es la provincia geológica de Ventaña. Si nos vamos un poquito más al sur, vamos a estar dentro de la 22, que acá en el gráfico no está dividido, que comprende la cuenca del Colorado, y si nos vamos un poco más al norte, podemos llegar a estar en la cuenca del Claro Mecó, en el número 18, y si nos vamos un poquito, por ejemplo, hacia el sur, hacia la Patagonia, podemos llegar a estar en otra provincia geológica como la 25, por ejemplo, que es el macizo de Somuncura. Estas palabras, estos nombres que tienen las distintas provincias geológicas, ya nos aportan información sobre lo que va a ser el paisaje y las características generales que va a tener. En general, esta información, los agrónomos no estamos muy familiarizados con ella, así que bueno, acá si quieren consultar, tienen una fuente donde buscarlo. Si nosotros miramos a mayor escala o con un poco más de detalle cómo sería nuestra zona, podemos ver
que un paisaje que se define como la porción de la superficie terrestre que nuestros ojos pueden comprender en una visión simple, es decir, que puedo captar yo con una mirada simple alrededor mío, vemos que nuestra zona está comprendida por esas unidades geomorfológicas de las que estábamos hablando. Es decir, el positivo de Ventaña, donde está situado Bahía Blanca, y también toda una zona importante alrededor de la ciudad y alrededor de las sierras de la Ventana, que tienen alguna influencia por esta sierra, justamente, las sierras de la Ventana. Y, por ejemplo, acá ya cambiamos de región geomorfológica, de dominio geomorfológico, y nos vamos a la cuenca del Colorado, que va a tener unas características diferentes, distintos materiales parentales y distinto paisaje en general. En forma más detallada, acá ya está discriminado cómo son eh, los distintos materiales parentales y subdominios de cada unidad geomorfológica, y por ejemplo podemos decir que, esto sería Sierra de la Ventana, que Bahía Blanca se encuentra dentro del litoral marítimo, incluso limitando con la geomorfología del positivo de Ventaña. Normalmente se llama positivo de Ventaña ya que está altimétricamente más elevado respecto del resto del terreno por la influencia de las sierras de la Ventana. En este mapita podemos ver cómo es la distribución de los cursos de agua más importante y cómo es el nivel de heterogeneidad que tiene el paisaje en general. Y, por ejemplo, podemos comprender por qué Médanos se llama de esa manera, ya que está asociado a toda esta zona de puntos, que si nosotros vamos a las referencias, vamos a ver que se trata de arenas con remociones eólicas de arenas, es decir, que esto constituye todo un cordón medanoso y que le da nombre, por ejemplo, al pueblo. Eh, Otra de las cosas que podemos observar es también el nivel de complejidad que tienen los distintos ambientes. Y así vamos a caracterizar en forma general cómo son nuestros paisajes. En el caso de Bahía Blanca podemos hablar que la unidad geomorfológica es el positivo de Ventaña. Nosotros nos encontramos dentro de la llanura subventánica occidental. Es decir, que de alguna manera eso ya nos proporciona información, nos dice que estamos en general en un ámbito llano y subordinados a las sierras de la Ventana. Otro tipo de paisaje pueden ser de alta montaña, como el que vemos acá, una selva tropical, una región de sierras, como puede llegar a ser Sierra de la Ventana, por ejemplo, una situación de un valle aluvial, como el que habíamos visto anteriormente, una situación, un paisaje ya más alterado por el hombre, un paisaje de características antropogénicas, que también lo vamos a ver ahora a continuación, mesetas, esta es una meseta patagónica, por ejemplo. Entonces, bueno, toda esa caracterización que realizamos del paisaje nos va a dar un cierto nivel de información general. Luego del paisaje, vamos a ir afinando un poco más nuestro detalle en la información y vamos a caracterizar las geoformas. ¿Qué son las geoformas? Bueno, es una unidad definida en el tiempo y en el espacio que es el resultado de diferentes agentes geomorfológicos. Y estos comprenden, estos agentes geomorfológicos desencadenan procesos morfogenéticos o geomorfológicos también, que comprenden todos aquellos cambios físicos y químicos que determinan modificaciones en la superficie terrestre y generan formas. Es decir, que geo viene de tierra y forma de forma, es decir, qué forma va a tener la tierra en el lugar donde yo estoy parado. Como habíamos dicho, las geoformas son el resultado de del trabajo de esos agentes geomorfológicos mediante los procesos morfológicos y realizado por distintos agentes que, si nos ponemos a analizarlos, podemos separar en distintos, de acuerdo a la gente que realizó esos cambios sobre las geoformas. Eh, Vamos a definir agente geomorfológico como todo medio natural capaz de obtener, transportar y depositar materiales en la superficie terrestre, es decir, todo aquello que produce un movimiento de sedimentos, por ejemplo.
Y así vamos a diferenciar, por ejemplo, un agente geomorfológico como el hielo, en un paisaje glaciario, el agua, en paisajes que están relacionados con los ríos fluviales, es decir, vamos a caracterizar sedimentos aluviales en este sentido, marinos, lacustres, y así sucesivamente, el viento con paisajes eólicos y el hombre con paisajes antrópicos, es decir, aquellos paisajes que tuvieron una alteración importante por la mano del hombre. Estos procesos morfogenéticos se pueden dividir en dos grandes grupos, algunos grupos que implican el deterioro de los componentes del paisaje y la nivelación del terreno hacia abajo, es decir, que se deterioran, se degradan los componentes o salen del sistema por erosión. Vamos a hablar que son procesos de denudación, mientras que aquellos procesos de morfogénesis que traen materiales de otro lugar y en general van a nivelar el terreno hacia arriba por relleno, se trata de procesos morfogenéticos de agradación. Si los miramos un poco más en detalle, vamos a ver que dentro de los procesos de denudación vamos a tener aquellos que degradan los materiales originales, como puede ser la meteorización física y química. Recordemos que es la fragmentación física y el deterioro químico que sufren los materiales originarios que dieron origen al suelo. Y también pueden ser algunos procesos erosivos como la remoción en masa o solifluxión, es decir, un gran movimiento de sedimentos o de tierra en poco tiempo, o otros tipos de erosión como pueden ser la eólica o la hídrica que vamos a ver más adelante. Entre los procesos de agradación se incluyen en general procesos que tienen fundamentalmente a la sedimentación representada de diferentes maneras, como puede ser sedimentación eólica, es decir, materiales que trajo el viento, materiales que trajo cursos de agua como aluviales, el mar, marina y glaciaria en el caso de los glaciares. También podemos tener como agente morfogenético aquellas al hombre que genera geoformas que vamos a llamar también antropogénicas. Y de esas tenemos dos tipos: construccionales, es decir, cuando el hombre acumula materiales, y destruccionales, es decir, cuando el hombre quita materiales. Entre las construccionales vamos a mencionar islas artificiales, cavas, que pueden ser rellenas, depósitos de dragado, por ejemplo, movimientos de suelos para las rutas y demás. Entre las destruccionales podemos mencionar canales, es decir, grandes zanjeos que se pueden realizar para drenaje, por ejemplo, áreas de minas, cielos abiertos, canteras, que implican grandes movimientos o el movimiento de grandes volúmenes de suelo que son removidos de esos lugares. Siguiendo con la caracterización, vamos a relacionar las geoformas con el paisaje, diciendo que, bueno, un paisaje es la combinación de diferentes geoformas. Podemos llegar a hablar de geoformas simples, como pueden ser un interfluvio o una ladera, que combinados generan un paisaje, o geoformas más complejas, que nosotros vamos a tener que ir caracterizando en forma cada vez más detallada. Bueno, como habíamos adelantado, la geoforma se define como la porción del paisaje específicamente definida en el espacio y en el tiempo, y que tiene límites geográficos definidos y así ha sido formada por uno o más agentes geomorfológicos durante un determinado periodo de tiempo. Algunos ejemplos son, como ya habíamos mencionado, cauces, llanuras de inundación, interfluvios y laderas, que en esta foto no se nota muy bien, pero también está presente. Bueno, para comenzar caracterizando algunos de los otros factores de sitio, que también pueden ser considerados factores formadores del suelo en la ecuación de Jenny, que vamos a ver más adelante, vamos a comenzar con el material originario, o material parental también llamado. Este se refiere en general al material, a los sedimentos o el material que está conformando el suelo. Es decir, toda esa fase mineral que yo voy a tener ahí como punto de partida y a partir del cual va a evolucionar el suelo.
En general, la caracterización del material parental es bastante importante, ya que el suelo va a heredar gran parte de las características que tiene ese material parental, como por ejemplo la textura, que nosotros sabemos que la textura es una variable que prácticamente no se modifica a lo largo del tiempo, vamos a decir que es una variable muy constante. El color, por ejemplo, el pH en el cual se va a desenvolver ese suelo, en el cual va a evolucionar ese suelo, también es un factor heredado, un parámetro heredado de los materiales parentales, el tipo de minerales que están presentes y con ello la fertilidad que nosotros podemos llegar a obtener de un determinado suelo. No va a ser lo mismo, por ejemplo, un suelo evolucionado a partir de arenas eólicas, que nosotros sabemos que las arenas tienen nula capacidad de intercambio catiónico, no acumulan buena cantidad de materia orgánica, tienen tal vez un drenaje excesivo, una permeabilidad excesiva también. Es decir, que bueno, no es lo mismo un suelo evolucionado en estas condiciones que, por ejemplo, en materiales loésicos, donde vamos a ver que tenemos otro tipo de composición granulométrica, con fracciones más finas, con mucha cantidad de limo y mucho menos de arena y buena proporción de arcilla, que pueden formar buenos complejos organominerales con la materia orgánica y generar así una buena estructura también, y eso me va a dar una mayor fertilidad general. Es decir, que como vemos, el material parental es bastante importante en cuanto a la formación de los suelos y va a transferir gran parte de sus propiedades al suelo que nosotros vamos a estar caracterizando. En general vamos a hablar de dos grandes grupos de materiales parentales, aquellos materiales parentales que se originaron en el lugar y que lentamente, por intermedio de la meteorización y la alteración de ese material, se formó un suelo, es decir, que no hubo cambio de lugar en ningún momento, y vamos a hablar de suelos autóctonos o suelos formados in situ, o también llamados suelos residuales. Es decir, que son materiales que van a formar un suelo y que son resultantes de la alteración de la roca dura, es decir, que nunca salimos de ese lugar. Esto en general en nuestro país está muy poco representado, en general vamos a ver que vamos a tener suelos del otro tipo que vienen formados por materiales del tipo alóctono, es decir, materiales que se originaron en otro lugar y que alguno de los agentes geomorfológicos los transportó y los trajo a donde los vemos hoy o donde estamos caracterizando nuestro suelo. Entre los materiales alóctonos vamos a ver en detalle un poco más adelante cuáles son, pero podemos mencionar que incluye aquellos que trajo el viento, los eólicos, aluviales, marinos, glaciarios, coluviales, lacustres y así sucesivamente. Y también vamos a incluir aquellos materiales que hayan sido transportados por el hombre, es decir, materiales parentales del tipo antropogénicos, que son cada vez una mayor proporción, ya que el hombre progresivamente va alterando cada vez más el paisaje y moviendo progresivamente mayores cantidades de volumen de sedimentos o de suelo. Entre los materiales alóctonos que podemos encontrar en nuestro país, en Argentina, vamos a diferenciar aquellos que han sido transportados por el viento. El viento es un agente geomorfológico que selecciona muy bien el material que transporta, no tiene la capacidad de transportar, por ejemplo, fragmentos gruesos, es decir, pequeñas piedras, no tiene esa capacidad, y sí tiene capacidad de transportar, por ejemplo, limos y arcillas con facilidad y arenas también, aunque a menor distancia por el peso y el tamaño. Entonces vamos a diferenciar dos tipos principales de depósitos eólicos, aquellos que son de textura gruesa, que los vamos a diferenciar simplemente por su textura, van a tener gran cantidad de arenas estos depósitos y son los que podemos encontrar, por ejemplo, al oeste de la provincia de Buenos Aires o la provincia de La Pampa, todo en la zona norte, que son de características arenosas, en la zona de Guaminí, por ejemplo, o en la zona de Médanos. Eh, por otra parte, también tenemos otro tipo de material transportado por el viento muy particular y que está muy difundido a nivel global, que es el LOES. Muy difundido en determinadas regiones, no en gran proporción del globo.
El loess tiene características particulares, es un sedimento muy apto para la formación de suelos, tiene elevada fertilidad y lo vamos a diferenciar de los depósitos eólicos de textura gruesa por su textura. El loess en general va a tener mucha mayor proporción de limo, son sedimentos ricos en limo, que nos van a dar texturas francas a franco-limosas, franco-arcillosas. En cambio, los depósitos eólicos de textura gruesa nos van a dar texturas más bien arenosas francas o arenosas. Otro tipo de materiales parentales alóctonos que podemos llegar a encontrar en Argentina son las cenizas volcánicas, es decir, todo aquel material que ha sido originado por la actividad de los volcanes, es decir, que tiene un origen piroclástico. Y en general esto está muy acotado a la presencia de volcanes, es decir, que en nuestro país lo podemos llegar a encontrar cerca de la cordillera de los Andes. Los materiales aluviales son todos aquellos que están depositados por la acción de los cursos de agua, es decir, ríos y arroyos. Los glasifluviales son los derivados del transporte que realizan los glaciares a medida que descienden, en general en forma de lenguas, en las laderas de las montañas, rompiendo y transportando el material, los escombros, normalmente hablamos de escombros, en los glaciales, y a medida que el agua, que el hielo se va derritiendo, forma cursos de agua que vuelven a retransportar esos materiales. En general vamos a hablar que son materiales muy gruesos, son en general piedras o fragmentos muy gruesos que son transportados, y si tienen una gran parte de ese transporte realizado por el agua, los vamos a ver también redondeado, como por ejemplo en el caso de los cantos rodados. Tienen este tipo de origen. O también podemos llegar a encontrar materiales fluvio-lacustres, es decir, que han sido transportados por cursos de agua y después llegaron a un cuerpo de agua, como puede ser un lago o una laguna, y donde los sedimentos llegan y lentamente van depositándose en el fondo, y en general vamos a hablar de sedimentos que son mucho más finos, en general limosos o arcillosos, más bien del tipo fangosos. Si nosotros miramos al país, en general vamos a decir que la distribución de los materiales parentales puede seguir lo que muestra el mapita acá, donde vamos a ver grandes zonas cubiertas por materiales del tipo eólico, como puede ser el loess, que es toda esta zona con rayas oblicuas, que lo encontramos acá, o más al oeste podemos hablar del otro sedimento eólico, que pueden llegar a ser de arenas eólicas, que en general son más modernas. En el sector norte del país, en general vamos a estar hablando de que hay presencia de sedimentos fluvio-lacustres. Aquí está descrito como limos fluvio-lacustres, es decir, material más fino. Todo lo que es la cordillera de los Andes está representado por estos materiales ígneos, es decir, rocas ígneas, y sobre el sur hay mayor presencia de materiales volcánicos, lo que podemos encontrar acá abajo, el complejo ígneo sedimentario, que incluye depósitos piroclásticos, glaciarios y glaciolacustres, y así sucesivamente. Estas zonas marcadas en marrón son, por ejemplo, grandes acumulaciones de material aluvial que está relacionado con la presencia de los grandes ríos de la Argentina, como por ejemplo el río Colorado, el río Negro y más al sur el río Grande, por mencionar algunos. Si nosotros miramos un poco más en detalle cómo son los sedimentos eólicos, principalmente el loess, ya mencionamos que es de origen eólico, es decir, que lo trajo el viento. En general es un sedimento que es calcáreo, está carbonatado, tiene presencia de carbonato de calcio, lo cual es bueno, ya que el calcio actúa en gran medida como nutriente, un macronutriente para las plantas, y también en la formación, por ejemplo, de complejos organominerales. Es un catión que nosotros lo valoramos mucho en la formación de suelo, debido a su granulometría y a esa elevada presencia de limo y arcilla y muy poca arena, forma acumulaciones importantes que son muy estables, que si nosotros realizamos un corte vertical, por ejemplo, en un zanjeo o en la vera de un arroyo, un río,
en un barranco, vamos a ver que el loess tiene la capacidad, por ejemplo, de formar paredes verticales, es decir, que no se desmorona, como puede pasar con materiales más arenosos. Y en general, el loess de nuestro país tiene una característica particular que se diferencia del loess que podemos llegar a encontrar en otros lugares del mundo, como por ejemplo en grandes regiones de Norteamérica o de China, o por ejemplo de Rusia también, que es la presencia de una importante cantidad de vidrio volcánico. Es decir, que el loess, que está presente en Argentina y en nuestra zona y un poco más al norte, tiene esta característica particular. Y en general vamos a hablar que el loess típico tiene una composición que puede ser bastante variable, pero siempre va a tener una gran proporción de limo en su composición. El que se llama loess típico tiene una proporción de limo de 70% aproximadamente, un 20% de arcilla y solamente un 10% de arena. En general vamos a decir que el loess se distribuye con granulometrías más gruesas cuando está más cerca de la fuente, que la fuente fue la cordillera de los Andes, que a través del tiempo hubo una meteorización física y química de las rocas que componen la cordillera, y a lo largo de miles y millones de años esa meteorización originó sedimentos que fueron traídos por el viento a toda nuestra zona y más al norte también. Ese transporte por el viento fue dejando los materiales más gruesos, más cerca de la fuente, es decir, más cerca de la cordillera, y los materiales más finos pudieron viajar una distancia mayor y llegar a lugares más lejanos. Es así que nosotros tenemos en nuestra zona, por ejemplo, un loess mucho más gruesos que estos que estamos mencionando aquí, y por ejemplo, si nos vamos más para el área de Santa Fe, vamos a ver que el loess se afina en su granulometría y tiene mayor presencia de materiales más finos, como arcilla y limo. En nuestra zona podemos hablar que hay un 40% de limo, más o menos el mismo porcentaje de arcilla y el resto de arena. Otro tipo de materiales piroclásticos, de materiales alóctonos, perdón, son los materiales piroclásticos, ya habíamos hablado algo, que están situados en zonas cercanas a los volcanes. Estos suelos tienen características particulares, como diferente densidad aparente, en general mucho más liviana, tienen gran capacidad de almacenar materia orgánica y tienen algunas características muy puntuales, como por ejemplo retienen gran cantidad de fosfatos, que es uno de los parámetros que se utilizan para su clasificación. En general, los suelos formados a partir de este tipo de materiales van a estar situados en las proximidades de volcanes activos o que han estado activos en algún momento. Y vamos a ver que la granulometría, también el tamaño de los sedimentos que componen a estos suelos, va a estar regulado por la distancia a la fuente que los produjo. Entonces vamos a tener materiales más gruesos cerca de la fuente y materiales, una ceniza más fina, más alejados de los volcanes. Algunos términos, como se mencionan acá, son los que normalmente se utiliza para caracterizar a ese tipo de sedimentos, como por ejemplo ceniza, lapili, tefra, cinders, bombas, en el caso de fragmentos muy grandes. Los materiales de origen aluvial son aquellos que transportan los cursos de agua, en general incluyen no solamente a los sedimentos menores a 2 milímetros, sino también fragmentos gruesos. Y esto es una característica muy particular que tienen estos sedimentos aluviales, ya que vamos a ver que algo muy común en estos sedimentos es la sucesión de capas de diferente granulometría, una textura heterogénea, y que esa característica va a responder un poco a cuál fue la fuerza del curso de agua, la capacidad de transporte del curso de agua en ese momento. Es decir, que podemos llegar a tener materiales del tipo de fragmentos muy gruesos, como esto, que generalmente está asociado a cursos de agua que son de características violentas, con mucha velocidad y mucha capacidad de transporte de materiales, o sedimentos del tipo arenoso, como son los que podemos llegar a encontrar en el Corfo, en el valle inferior del río Colorado, o
una sucesión de capas de diferente granulometría, como se ve acá, algunas secciones con fragmentos gruesos, otras capas de material mucho más fino, que incluso puede ser material arcilloso. En general, vamos a hablar que cerca del origen de los cursos de agua, en la cuenca alta sería, hay mayor capacidad de transporte de materiales y podemos llegar a ver texturas más gruesas y fragmentos gruesos, fragmentos de rocas y piedras, y cerca de la desembocadura de los cursos de agua, la fuerza y la capacidad de transporte de esos cursos de agua se ve reducida y vamos a encontrar en general texturas mucho más finas, materiales que son ricos en arcillas, limos y menor proporción de arena. Y en la cuenca media se puede llegar a dar una situación intermedia. Pero en general tiene que quedar claro que este tipo de material lo podemos llegar a identificar por esa sucesión de capas de diferente granulometría. Como dice ahí, granulometrías heterogéneas. El otro tipo de sedimentos son sedimentos del tipo fluvio-lacustres, es decir, aquellos sedimentos que han sido transportados no solamente por los cursos de agua, sino que llegaron hasta un cuerpo de agua mayor, como un lago o una laguna, y se depositaron lentamente en el fondo de estos. En general, como son aguas tranquilas y no tienen gran capacidad de transporte de materiales, vamos a estar hablando de sedimentos más bien finos, arcillosos y limosos, y que en general vamos a ver cuando se secan este tipo de aspecto. Mucha cantidad de grietas que responde a la presencia de materiales que son expandibles cuando se humedecen, como por ejemplo algunas arcillas. Esto está circunscripto, por supuesto, a la presencia de esos cuerpos de agua, así que son lugares puntuales, pueden ser cuencas endorreicas, por ejemplo. Bueno, y así como estuvimos viendo la capacidad de transporte de los distintos agentes geomorfológicos, vamos a ver que existe una relación entre la geomorfología y los materiales parentales que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Para eso vamos a ir caracterizando la forma puntual del lugar donde nosotros nos encontramos, comenzando por la posición. En general vamos a distinguir tres posiciones principales: los interfluvios, que como ya mencionamos es el espacio, todo el terreno que está entre dos cursos de agua. Esto puede ser muy amplio, con una distancia muy grande entre dos cursos de agua y constituir una llanura con interfluvios planos, por ejemplo, o interfluvios que son más pequeños porque hay mayor cantidad de vías de escurrimiento o de arroyo o de presencia de arroyos, por ejemplo, y vamos a encontrar interfluvios de características convexas o de crestas inclusive. Ustedes ya saben que, bueno, los interfluvios se conectan con los fondos o las llanuras de inundación por intermedio de laderas, que son una situación intermedia, y las laderas a su vez también se caracterizan en cuanto a su forma en distintos tipos. En rectilíneas, cuando son laderas simples, como podemos llegar a encontrar en el esquema acá, es decir, una pendiente que baja sin mayores modificaciones, pendientes del tipo convexa, laderas convexas, donde el gradiente va cambiando a medida que nos movemos ladera abajo y empieza con un determinado gradiente que luego se hace mayor, o cóncavas, que sucede lo contrario, es decir, empezamos con mucho gradiente y a medida que avanzamos y descendemos por la ladera vamos a tener menor gradiente, o complejas cuando ya tenemos distintos gradientes en un mismo lugar, es decir, tenemos un gradiente principal en una dirección y un gradiente secundario en una dirección diferente. Ejemplos de laderas cóncavas pueden verse, por ejemplo, acá, en el grafiquito, o acá, como para que tengan una idea de cómo sería en un gráfico. Este gráfico, bueno, por supuesto está tomado desde arriba, es como un esquema tomado desde arriba. En cuanto a los fondos o llanuras de inundación, en general hablamos de llanura de inundación si hay un curso de agua asociado y se inunda, podemos llegar a encontrar fondos planos que normalmente corresponde a valles abiertos y llanuras de inundación, perdón,
fondos en U o fondos en B, que constituyen normalmente cuencas, se encuentran en cuencas endorreicas. Siguiendo nuestra caracterización, vamos a tener que manejar términos que están relacionados con el relieve. En general vamos a decir que el relieve marca un poco cómo es la distribución del agua dentro del ambiente que yo estoy analizando, y la magnitud del relieve, es decir, la escala de ese relieve, va a determinar la relación que existe entre los materiales parentales con el agua y el balance entre la morfogénesis y la pedogénesis. Ahora, ¿cómo es esto que suena todo tan raro? Bueno, vamos a decir que grandes relieves, mega relieves, como por ejemplo una cordillera, donde predominan relieves del tipo pronunciado y predominan procesos erosivos, vamos a decir que en esos lugares va a predominar la morfogénesis, es decir, que la superficie del terreno va a estar constantemente cambiando. Morfogénesis es la generación de formas, es decir, que en los lugares que van modificándose en cuanto a su forma del terreno, son lugares donde generalmente hay mayor inestabilidad, es decir, predominan muchos procesos erosivos y generan formas, es decir, que predomina la morfogénesis. Por otra parte, en relieves que son más bien planos, relieves normales, vamos a hablar que predomina la pedogénesis, es decir, que son lugares, sitios estables, donde el suelo tiene tiempo para evolucionar. Dentro de lo que es la escala, también podemos llegar a encontrar relieve a menor escala o escala muy pequeña, como por ejemplo los microrrelieves Gilgai o las formaciones, ondulaciones o perturbaciones de la superficie que se dan a pequeña escala, como por ejemplo estas microrrelieves Gilgai que se dan en suelos que son muy ricos en arcillas expandibles y que generan este tipo de fotografía, este tipo de paisaje, donde vemos que hay una serie de encharcamientos que se generan por el hinchamiento de las arcillas y un retransporte de las arcillas dentro del perfil, elevando algunas secciones del suelo que se encontraban en subsuperficie, y por el hinchamiento genera fricción y una fuerza ascendente que va volviendo a mezclar el suelo. Esto se llama haploidización por argilopedoturbación y origina este tipo de paisajes que son naturales, no son antrópicos. Y esto nosotros lo tenemos que describir para ver cómo es esa relación, si el sitio es estable o inestable, y esa relación entre la morfogénesis y pedogénesis. Entonces, bueno, recordemos, sitios inestables generan procesos vinculados a la morfogénesis, es decir, al cambio de forma de la superficie, y situaciones estables generan la evolución del suelo, es decir, la pedogénesis. Otro factor de sitio que es importante caracterizar cuando nosotros nos encontramos en un determinado lugar es la pendiente, si ésta existiere. En el caso que nosotros tengamos pendiente, vamos a tener que caracterizar varios parámetros de la misma, entre ellas el gradiente, la forma, la longitud, la exposición y la regularidad. Bueno, el gradiente y la longitud son dos parámetros que son muy importantes porque están vinculados con la susceptibilidad a la erosión hídrica de una determinada pendiente, de una determinada ladera, por ejemplo. En general vamos a decir que el gradiente lo podemos medir con un nivel de anteojo o con un clinómetro, o hacer una apreciación visual del gradiente de la pendiente, y que normalmente se expresa en porcentaje. El gradiente vendría a traducirse como el desnivel que existe entre dos puntos separados, por ejemplo, por 100 metros en línea recta. Una apreciación visual que normalmente se hace es una línea imaginaria de unos 100 metros en forma horizontal, y observar cuánto cae el terreno y de esa manera estimar cómo sería el gradiente. La forma está relacionada un poco en cómo se desenvuelve esa ladera a medida que nosotros la transitamos, y podemos llegar a interpretarla como formas inclinadas, convexas, cóncavas, complejas o irregulares, algo que ya vimos dentro de la posición.
La longitud, en este sentido, es importante, ya que, como dijimos, con el gradiente, también la longitud forma parte de los parámetros a tener en cuenta en la susceptibilidad de la erosión hídrica. En general, vamos a identificar pendientes que son cortas, menores a 50 metros, o pendientes medias, largas y muy largas, que son mayores a 2000. En general, las pendientes muy largas son peligrosas, aunque no tengan demasiado gradiente, porque pueden llegar eh, a facilitar los procesos erosivos, ya que el agua toma mayor velocidad y puede llegar a formar cauces que facilitan la erosión del suelo. La exposición, es decir, si nosotros nos movemos a lo largo de la pendiente, eh, yendo pendiente hacia abajo, tenemos que ver hacia qué punto cardinal estamos mirando. En este sentido, esta exposición es importante, ya que va a estar relacionado un poco con el microclima que tengamos en esa ladera. En general, en el hemisferio sur, vamos a decir que las pendientes que miran hacia el norte tienen mayor irradiación solar que las pendientes que miran hacia el sur, ya que el sol normalmente en invierno está sobre el cuadrante norte, y también influye sobre la susceptibilidad a la erosión eólica. Y esto está muy relacionado con la frecuencia y dirección de los vientos. En nuestra zona, por ejemplo, los vientos predominantes provienen del cuadrante noroeste, entonces vamos a decir que una pendiente con exposición noroeste está enfrentada a los vientos predominantes. Y esto eleva el riesgo de erosión eólica que tiene esa ladera, ese suelo. Y también podemos caracterizar la pendiente en cuanto a su regularidad, suaves o quebradas. Otro factor de sitio que también debemos caracterizar para tener una idea de cómo es nuestro suelo y que va a estar bastante relacionado con lo que es la productividad del suelo, es el drenaje, que se refiere a la rapidez y facilidad con la que el agua se elimina del suelo tanto por escurrimiento como por pasaje a través de él. En general, el drenaje está constituido por tres subparámetros, como puede ser el escurrimiento, es decir, toda aquella agua que no penetra en el suelo por diferentes razones, ya sea porque el suelo está saturado, porque tiene una textura que no facilita la percolación, la infiltración del agua, como puede ser una textura muy fina o un suelo que está planchado, por ejemplo, o porque tiene pendiente. Esto es importante y se relaciona mucho con la susceptibilidad a la erosión hídrica. El drenaje también está constituido por la permeabilidad, es decir, cómo ese agua que entra, hablamos ya de agua que percoló, que infiltró en el suelo, cómo ese agua se mueve dentro del suelo, es decir, cómo percola, cómo infiltra en profundidad, y por el peligro de inundación, que también forma parte del drenaje del suelo. Esto en general está relacionado con la situación y con el relieve, es decir, si tenemos un relieve del tipo subnormal, es decir, un relieve que está en una altimetría más baja que el resto del terreno que lo circunda, va a tener un mayor peligro de inundación. Muchos de los adjetivos que usamos en esta clase, ustedes los van a encontrar dentro del apunte escrito. Bueno, acá tenemos dos situaciones donde podemos ver muy bien cómo afecta el drenaje del suelo a la evolución del suelo, es decir, a esa pedogénesis. Vamos a ver una situación de suelo bien drenado, donde no tenemos ningún tipo de deficiencia de oxígeno ni exceso de agua, y donde vemos que hay una buena permeabilidad. Y generalmente vamos a encontrar algunos rasgos que están relacionados con los colores, por ejemplo, colores rojos, por la presencia de óxidos de hierro. Por ejemplo, estos son suelos, por ejemplo, este debe ser un suelo tipo oxisol o ultisol, es decir, suelos que están muy evolucionados. Y si tenemos una situación de un drenaje comprometido, un drenaje deficiente, un mal drenaje, podemos llegar a encontrar algunos rasgos de hidromorfismo o de gleisación, por ejemplo, como son los colores grises, el hierro que se reduce y se hace más móvil, y colores también grises y negros. Y en general, un aspecto del suelo bastante feo. También hay presencia de moteados, por ejemplo, en el caso de que haya
una variabilidad en el drenaje, es decir, condiciones de mucha reducción y condiciones de oxidación. El drenaje puede variar desde situaciones de suelo mal drenado, es decir, situaciones donde vamos a tener agua en la superficie y el suelo va a pasar la mayor parte del año en forma saturada, o sea, en condiciones saturadas, o drenaje que incluso puede ser excesivo, es decir, el suelo elimina con demasiada rapidez el agua y no la retiene. Esto puede llegar a pasar en suelos que son demasiado arenosos, que tienen un drenaje excesivo y que nos perjudica agronómicamente, ya que el suelo no es capaz de retener agua suficiente para un buen crecimiento de los cultivos, por ejemplo. Bueno, hay toda una escala de drenaje que ustedes los tienen en el apunte, desde mal drenado hasta excesivamente drenado, pasando por un buen drenaje, que es cuando el suelo retiene una cantidad suficiente de agua y que no es ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Cada clasificación de esta tiene determinadas características que ustedes las pueden ver en el apunte. Otro factor que tenemos que caracterizar es la vegetación. La vegetación es uno de los factores formadores de suelo más activos en un paisaje estable, en una situación donde predomina la pedogénesis. La vegetación pasa a ser uno de los factores de mayor actividad. Y en este sentido vamos a tener que caracterizar la vegetación en cuanto al tipo, es decir, si hablamos de un bosque, de un monte, de un pastizal, de una estepa, de determinadas características, por ejemplo, un monte xerófilo, es decir, un monte en condiciones semiáridas a áridas. Un bosque puede ser del tipo tropical. Es importante que nosotros seamos detallados en la caracterización de la vegetación porque va a estar muy relacionado con la capacidad de soportar vegetación de ese suelo y la capacidad productiva de ese suelo. Además del tipo de la vegetación, vamos a tener que caracterizar las especies que dominan y sobre todo si hay algunas indicadoras, como podría ser el olivillo. El olivillo es una especie indicadora de suelos con alta proporción de arena, suelos arenosos, una especie samófila. Y la cobertura, es decir, qué proporción del suelo está cubierto por especies vegetales y qué proporción del suelo permanece desnudo. Esto va a estar muy relacionado con la susceptibilidad a la erosión eólica que tenga ese suelo. Otra de las caracterizaciones es el uso de la tierra. Si nosotros nos encontramos en una situación que está en producción, en un suelo que está en producción, vamos a tener que caracterizar el uso de la tierra. Y en general vamos a definir el uso dependiendo si es agrícola, ganadera o un uso forestal o de bosque. En cuanto a las situaciones agrícolas, es importante definir el cultivo principal que se realiza en el momento que nosotros hacemos la observación y cuáles son los manejos más usuales, es decir, las rotaciones más comunes en ese suelo y una estimación de los rendimientos para tener una idea de cómo se desarrollan esos cultivos en ese sitio. Si nos encontramos con una situación ganadera, vamos a caracterizar las pasturas, ya sean naturales o implantadas, que estén presentes en el sitio, el ganado que está siendo criado en ese lugar y la carga o la densidad de pastoreo o alguna mención que nosotros consideremos relevantes en cuanto al manejo ganadero. Como por ejemplo un pastoreo intensivo o un pastoreo, por el contrario, con muy baja carga o extensivo. Y en las regiones forestales o de bosques nos interesa calificar o cualificar cuál es el tipo de bosque, si es un bosque natural, que nosotros vamos utilizando en forma gradual, o un bosque implantado que normalmente se caracteriza por una plantación en masa, al mismo tiempo, coetánea, de una gran cantidad de individuos y después un turno de corte, una cosecha, una extracción de una gran cantidad de material también en un mismo momento. Entonces es importante que nosotros miremos cómo es el tipo de bosque, si es natural o implantado, y la especie, ya que la especie también influye en gran medida sobre las consecuencias que pueda tener la vegetación sobre el suelo. Ya habíamos dicho que la vegetación
en condiciones de suelo estable, es un componente fuerte dentro de la pedogénesis. Y podemos mencionar en forma muy resumida que, por ejemplo, las coníferas y los pinos principalmente son muy acidificantes y, por ejemplo, una vegetación de pino no es lo mismo que una vegetación de eucaliptos, por ejemplo. Y después vamos a tener que caracterizar un poco también lo que es el manejo de ese bosque. Bueno, y ya llegando hacia lo último, y hablando un poco de lo que es los procesos erosivos, tenemos que caracterizar en nuestro sitio cómo son los procesos erosivos, tanto actuales como potenciales. Y comenzando por la erosión hídrica, vamos a decir que este tipo de erosión en general afecta a sectores que tienen pendiente o algún tipo de exceso de agua y escorrentía que facilita este tipo de procesos de erosión hídrica. Acá ven varias fotografías donde la erosión hídrica se expresa de diferentes maneras. Vemos una región con mucha pendiente donde los excesos hídricos se canalizan y forman estos rills que ahora vamos a ver en una diapositiva posterior. Acá vemos grandes surcos o cárcavas que se pueden ver a pequeña escala desde lejos. Acá vemos una situación también de montaña, en un bosque aparentemente tropical. Esto pasó en Salta, fue hace unos años, donde una gran cantidad de lluvia y una disminución en la cobertura del suelo desencadenó algunos procesos erosivos, que incluso tiró abajo algunos puentes. Eh, Esto es una situación similar también que pasó en esa oportunidad. Y algo similar también pasó incluso en nuestro campo de agronomía, en el campo Napostá de agronomía, donde al momento de instalar el puente del acceso al campo, luego de esa instalación se rellenó y se calzó el puente con un montón de material, de tosca principalmente, y luego de eso vino un periodo de gran cantidad de lluvias, muchísimas lluvias, que ocasionaron que el arroyo, ese saladillo dulce que ustedes han caracterizado ya en otras asignaturas, suba de nivel en forma muy importante y arrasara con todo el material que estaba alrededor del puente y lo terminó descalzando. Esta es una foto de esa oportunidad donde vemos que ahí está Erika parada sobre el puente y vemos que directamente ni siquiera se puede transitar por el puente con un vehículo. Es decir, que no necesitamos grandes pendientes para desencadenar procesos erosivos hídricos importantes, sino que pueden pasar incluso en situaciones como la del arroyo Saladillo Dulce, que normalmente en periodo de estiaje, cuando tenemos poca agua, lo podemos cruzar incluso saltando. Las formas que pueden adquirir o expresarse la erosión hídrica pueden ser del tipo laminar, cuando nosotros tenemos una capa de agua que no forma un cauce y en general se desplaza a lo largo de la pendiente. Esto normalmente se da en pendientes que tienen poco gradiente y lo vamos a ver o notar en el campo como acumulaciones de material sobre alguna traba, como pueden ser las plantas, el tallo de las plantas, o algún alambrado o algo por el estilo que dificulte el avance de los sedimentos y entrampe esos sedimentos. A medida que el agua se va encauzando, que encuentra un cauce y toma velocidad, vamos a encontrar otras expresiones de erosión hídrica, como pueden ser los rills, que son pequeños cauces, como ven acá y acá. Acá ven distintas líneas. Esto es muy común encontrarlo, por ejemplo, en los talud de algunas obras viales que no tienen suficiente cobertura. O si eso se va creciendo en tamaño, pueden llegar a formar cárcavas, que son cauces de este tipo, donde la erosión hídrica ya tomó otra magnitud y desplaza gran cantidad de sedimentos. Esto en general está muy relacionado con la velocidad del agua y la ausencia de una cobertura vegetal importante, y la ausencia también de algunas obras que nosotros deberíamos hacer cuando el gradiente excede un determinado porcentaje. En general vamos a hablar que con pendientes mayores al 3%, con gradientes mayores al 3%, va a ser necesario algún tipo de obra, de labor cultural, para mitigar la erosión hídrica.
ese tipo de obras pueden adquirir distintas formas, ahora las vamos a ver más adelante, pero bueno, son necesarias sobre todo en gradientes mayores al 3%. Y este tipo de erosiones puede llegar a ocupar grandes superficies e incluso llegar a caracterizar algunas superficies áridas que por ausencia de vegetación y episodios de precipitación importantes pueden generar algunas áreas como las badlands, que se llaman en inglés, que son áreas que están completamente caracterizadas por la presencia de estos procesos erosivos hídricos. El otro muy común en nuestra zona y que en general se caracteriza a las zonas semiáridas y áridas es la erosión eólica. En general esta erosión, bueno, la desencadena el viento y está muy relacionada también con la textura del suelo y el grado de cobertura del suelo. En general vamos a decir que las texturas arenosas tienen una fracción erodible, es decir, aquella fracción que es muy susceptible a erosionarse por el viento, muy alta. Porque, bueno, esta fracción erodible está formada principalmente por las arenas. Es decir, que suelos arenosos son muy susceptibles a este tipo de erosión. Y otro componente que nosotros ya lo hemos caracterizado dentro de la vegetación es la cobertura. Suelos que tienen poca cobertura se vuelan muy fácilmente. En general vamos a hablar que un 30% de cobertura es uno de los límites que se toma como parámetro eh, para determinar si un suelo tiene una elevada susceptibilidad a la erosión eólica o una baja susceptibilidad a la erosión eólica. Si tenemos menos de 30% de cobertura en un suelo, deberíamos preocuparnos, ya que estamos en una zona roja, en una zona con una elevadísima susceptibilidad a este tipo de erosión. Y cuanto mayor cobertura tengamos, menor va a ser el riesgo de erosión. En general, como había mencionado, este tipo de erosión caracteriza a las zonas áridas y semiáridas, dado que en esas zonas se producen con frecuencia periodos de sequía estacional, donde la cobertura vegetal disminuye y se ve favorecido este proceso. Otro tipo de erosión, que por ahí no es tan común en nuestra zona, pero sí se da en otras zonas en forma común, en forma frecuente, es la erosión por acción gravitatoria, es decir, el desplazamiento de sedimentos o incluso fragmentos más gruesos por la gravedad. Esto generalmente se da en situaciones donde tenemos un relieve del tipo ondulado o más bien pronunciado, y puede ser durante un largo tiempo, que una erosión que se va produciendo y va retransportando un determinado coluvio, es decir, que pendiente abajo se va desplazando material a lo largo del tiempo, o puede producirse de forma espontánea y muy puntual en un solo episodio y se caracteriza como la remoción en masa o solifluxión, que es el movimiento de grandes masas de sedimento, de suelo, que se produce en general cuando llueve y la capacidad portante, la capacidad de autosoportarse de ese suelo, se ve disminuida por la gran cantidad de humedad y se desplazan grandes masas de suelo como se ve, por ejemplo, en esta foto, donde todo esto, que es el coluvio, estaba originalmente en esta posición y se terminó desplazando hacia aquí. Bueno, además de la erosión actual que podemos llegar a ver mirando esos indicadores que habíamos mencionado, en el caso de la erosión eólica, uno de los signos de erosión actual que no mencioné es la presencia, por ejemplo, de acumulación de sedimentos en alambrados, aguadas o cualquier obstáculo que pueda llegar a interrumpir el transporte de esos sedimentos. En general es una situación que se ve bastante frecuente en las zonas, sobre todo más áridas. Una vez que nosotros caracterizamos la erosión actual, deberíamos hablar también de la susceptibilidad a la erosión. ¿Cuál es el riesgo de erosión de ese suelo en particular? En general, los signos de erosión actual podemos llegar a verlos o no, pero eso no quita que nuestro riesgo o susceptibilidad sea alto. Y eso también tenemos
que aprender a caracterizarlo. Y en general vamos a decir que la susceptibilidad a la erosión hídrica va a depender fundamentalmente del gradiente y la longitud de la pendiente. No vamos a tener erosión hídrica en situaciones planas, en situaciones estables. Y también se ve alterada esta susceptibilidad por el drenaje, es decir, por la capacidad de escurrimiento que tenga un determinado suelo y la permeabilidad que tenga un determinado suelo, es decir, con qué facilidad el agua penetra, se infiltra en el suelo o directamente escurre sobre la superficie. Y esto está relacionado muchas veces también con la presencia de horizontes muy arcillosos, como por ejemplo un horizonte B, que interrumpe el pasaje del agua en el perfil del suelo y hace que el suelo se sature rápidamente en los horizontes superficiales y el agua comience a escurrir luego de esa saturación. También está influenciado por el tipo de uso y el manejo de la tierra, ya que, como habíamos mencionado, si nosotros hacemos un uso que nos deje a un suelo desnudo, sin cobertura, vamos a facilitar también no solo la erosión eólica, sino también la hídrica. Pero en general vamos a decir que el gradiente y la longitud de la pendiente son los dos factores que más determinan esta susceptibilidad a la erosión hídrica. En cuanto a la erosión eólica, bueno, esta va a depender principalmente de la textura y la cobertura vegetal. Son los dos parámetros fundamentales que van a determinar la susceptibilidad a la erosión eólica, pero también acompañan otros, como por ejemplo la estructura del horizonte superficial, es decir, del que está expuesto a los procesos erosivos, y que en parte va a depender de la textura, ya que, por ejemplo, texturas muy arenosas van a originar estructuras, por ejemplo, de grano simple o de bloques subangulares débiles, y nunca van a generar textura mucho más estables, como pueden ser bloques angulares o otro tipo de texturas que son más resistentes a volarse, a erosionarse por el viento. Y como habíamos mencionado, bueno, la falta de lluvia en épocas de viento fuerte, sobre todo, exacerba esta susceptibilidad de la erosión eólica. También la frecuencia y la velocidad de esos vientos. En general, situaciones de erosión eólica se ven de esta manera, como habíamos dicho. Esto entraría dentro de lo que es erosión actual, cuando vemos paisajes de este tipo, donde vemos gran cantidad de material grueso en la superficie del suelo y que está sepultando incluso algunos rastrojos. O podemos ver incluso desde el espacio si el proceso de erosión es muy grande, como por ejemplo esta foto que se lleva acá, que es de la época del 2009, 2010, cuando se dio una sequía muy importante en todo el país y en nuestra zona en particular, y disminuyó muchísimo la cobertura del suelo, y esto hizo que, bueno, se desencadenaran procesos erosivos muy importantes que afectaron en gran medida al partido de Villarino y Patagones, que son los que se ven acá en esta foto, y literalmente se veía desde el espacio como el suelo de esos partidos y de toda esa región se iba literalmente al mar. Es decir, que este tipo de erosión está muy presente en nuestra región y deberíamos considerarla siempre dentro de nuestro manejo productivo. Y bueno, acá vemos otra foto donde, bueno, un poco el manejo deseable para estas situaciones es una gran cantidad de cobertura. Algo que no les mencioné en cuanto a la erosión hídrica es que, bueno, una vez que nosotros excedamos, habíamos dicho que el gradiente, la pendiente y la longitud son importantes, y una vez que nosotros excedamos el 3% en cuanto al gradiente de la pendiente, vamos a tener que realizar algún tipo de labor, algún tipo de movimiento para tratar de disminuir esa susceptibilidad de la erosión. Entonces vamos a realizar, por ejemplo, cultivos en contornos, es decir, cultivos que corten la pendiente, como por ejemplo lo que se ve acá, es decir, que yo voy siguiendo los puntos de igual altimetría y voy sembrando, haciendo las líneas de siembra, siguiendo esas líneas que tienen igual altimetría, que unen puntos de igual altimetría, o en una situación de un poco más dependiente, puedo llegar a realizar terrazas, es decir, puedo realizar terrazas que
dividan la longitud de la pendiente. Lo que uno busca con las terrazas es también interrumpir el movimiento del agua sobre el suelo y podemos llegar a cortar la longitud de las pendientes realizando cada tanto, por ejemplo, niveles aterrazados, donde nosotros acumulamos suelo en una determinada línea, como vemos acá, que lo podemos empastar y actúa como terraza de absorción, es decir, que una vez que el agua llega ahí, interrumpe su paso porque se encuentra con un montículo y se penetra en el suelo, se infiltra, o incluso podemos llegar a hacer situaciones tan extremas como esta, donde vemos un gran gradiente de la pendiente y una serie de terrazas muy cortitas que intentan dividir esa pendiente en longitudes muy pequeñas para limitar de esa manera el movimiento del suelo. Bueno, ya vimos más o menos cómo eran los factores de sitio, cómo se caracterizan cada uno de ellos y la importancia que tienen. Muchos de estos factores de sitio, el material parental, el relieve y la vegetación, son también factores formadores y que es importante caracterizarlos de forma correcta para tener una adecuada evaluación del suelo que estamos tratando de caracterizar. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.